antes de la fundación del mundo. Mi nombre es Elian Norambuena y esto es Mientras pueda ser hallado, porque para lo eterno cada segundo cuenta. Antes de comenzar, si disfrutas del contenido, te pido por favor que le des me gusta, te suscribas y actives la campanita para que te enteres tan pronto suba nuevos videos. Bien, en el episodio anterior terminé de hablar de la relación entre Jesús y Dios y cómo a través de la escritura concluimos que Jesús es verdaderamente Dios. Esto sumado a la conclusión anterior de que Jesús es verdaderamente hombre, tenemos que Jesús es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Si no has visto este video, te recomiendo que presiones el link en la esquina de la pantalla y lo veas primero. Cuando comencé a hablar de Jesús como la única solución a nuestro grave problema con el pecado, me propuse responder distintas preguntas como ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Al día de hoy ya respondí a la pregunta ¿quién? Al preguntarnos quién es Jesús y hablar de su vida terrenal, en esta tierra, valga la redundancia, de su humanidad y también de su divinidad. Hoy quiero hablar respecto del cuándo. Y con esto no me refiero a cuándo tiene lugar este plan de salvación a través de Cristo. Por todo lo que he dicho hasta ahora, podrías pensar que claramente el plan de salvación tiene lugar en el momento en que Jesús es concebido en este mundo y nace hace 2000 años. Y no está del todo mal pensar esto. El hecho es que la aparición de Jesús en esta tierra es una de las etapas del plan de salvación de Dios. Es como cuando un arquitecto hace el plano de una casa y piensa en cada una de sus partes. En esta etapa hay toda una planificación, pero luego hay una puesta en marcha y la casa se empieza a construir. Cuando Jesús es concebido y está en esta tierra, es como cuando se empieza a construir la casa y sus partes. Es la materialización de un proyecto, pero detrás de cada casa debería haber un plano previo. En el libro de Romanos leemos lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Me está fallando la memoria ya entre tanto episodio y no sé si he hablado respecto del Evangelio, pero asumiendo que no lo he hecho, en breve la palabra Evangelio tiene su origen de la unión de dos palabras griegas que significan buena y noticia. Por lo que significa algo así como una buena nueva, una buena noticia o un buen mensaje. Eh, y ¿cuál es el mensaje? Pablo responde al decir que es acerca de su Hijo. En síntesis, el Evangelio es el mensaje de salvación que emana y que se centra en la persona de Jesucristo, en su vida, en sus obras, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Por otro lado, lo que quiero recalcar es que este evangelio de salvación que se centra en la persona de Jesús no tiene su origen en el momento en que Él viene a la tierra propiamente tal, sino que en palabras de Pablo fue prometido desde antes por los profetas de Dios, donde la verdad es que hay muchos textos del Antiguo Testamento que dan luces respecto de estas cosas, pero por tiempo no puedo citar cada uno de ellos, pero me contento con solo citar uno, que es la referencia indirecta más antigua que encontramos en la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera referencia a la obra futura de Jesús. Si bien no se menciona el nombre de Jesús en ningún lado, observemos las siguientes cosas. Primero, notar que el texto está hablando dentro del contexto de las maldiciones que Dios establece para Adán y Eva por su desobediencia.
Y luego ese es el turno de la serpiente, quien sabemos es Satanás, el diablo. Y la sentencia de Dios sobre él es que va a haber una simiente de la mujer o un descendiente de la mujer que lo herirá en la cabeza. Y la serpiente lo herirá en el calcañar. En términos más simples, lo que podemos decir es que aparecerá un hombre, descendiente de la mujer, que herirá mortalmente a Satanás, mientras que él no podrá sino simplemente dañarlo de manera leve. Históricamente, según la escritura, esto es lo que sucede cuando Jesús aparece y hiere mortalmente a Satanás. Pero esto hablaremos más en detalle en otros episodios. Pero lo que quiero recalcar en este episodio es que tan pronto como la raza humana se rebela contra Dios y queda esclava al pecado y a Satanás, Dios anuncia inmediatamente una salida, una solución al problema del pecado y de Satanás, mediante esta simiente de la mujer, quien es Jesús mismo. Por último, quiero agregar que el plan de salvación no es pensado una vez que la humanidad cae en pecado. Esto es solo el anuncio del mismo. Esto en realidad viene un tanto más atrás. Primera de Pedro nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No sé cuándo habrá sido desde antes de la fundación del mundo, pero lo que sí sé es que es antes que Adán y Eva hayan siquiera sido creados, o que pecaran, mucho, mucho más. Este plan de salvación centrado en la persona de Jesús estaba preparado desde antes, porque Dios sabía lo que iba a suceder. Por lo tanto, estamos ante la majestad de un Dios que sabe todas las cosas y que no anda improvisando por la vida como muchas veces nosotros lo hacemos, sino que tiene todo planificado, todo bajo control, todo fríamente calculado. Y que tenía la solución al problema del pecado y Satanás antes que siquiera fuese un problema. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, por supuesto, si es que Dios así lo permite. Busca al Señor mientras puedas ser hallado.